Las remesas que los mexicanos envían a México son sin duda una importante fuente de ingresos para el país y por tanto para la economía nacional. Tan solo en 2021 se recibieron 51.594 millones de dólares y la previsión es que este año la cifra pueda superarse. En Estados Unidos viven y trabajan alrededor de 38 millones de mexicanos, muchos de ellos de forma ilegal. Hasta enero del presente año las remesas suman 21 meses al alza. Acompáñanos a conversar con el maestro Rafael Aveaga Rendón, cónsul de México en Washington. En el análisis, Georgina Gagiola. Maestro Rafael Aveaga Rendón, un gusto hablar con usted y pues bienvenido a este espacio. Quisiera preguntarle cuántos mexicanos estima que hay en este momento en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Estela? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mire, los analistas varían sus estimaciones, pero un promedio de consenso, podríamos decir, aquí en los tanques pensantes de Washington, es alrededor de 12 millones de personas nacidas en México que vivimos en los Estados Unidos de América. También más de 20 millones de americanos de origen mexicano. Y este universo de más de 30 millones pues son todos ellos y ellas usuarias de los servicios consulares de México, de nuestra red consular que consta de 50 consulados, más la sección consular desde donde yo estoy en este momento. Muchos de ellos están de forma todavía ilegal, es decir, no tienen documentos de trabajo. Sí, nosotros siempre preferimos referirnos a la palabra indocumentados, más que ilegal, porque realmente muchas de sus actividades son absolutamente legales, incluyendo ese trabajo tan duro que hacen nuestras mexicanas y nuestros mexicanos acá. Estamos hablando de gente que trabaja duro, que trabaja un turno, 2 turnos, hasta 3, que paga impuestos, contrariamente a la creencia popular de algunos grupos que señalan que no pagan impuestos. Hay incluso un número especial llamado ITIN de la Autoridad Fiscal estadounidense, que es exprofeso para personas que no tienen documentos migratorios, pero que sin embargo pagan impuestos y con su trabajo, recordemos que después de la pandemia o tras la pandemia, pues fueron muchos de ellos, millones de ellos, considerados trabajadores esenciales, se les dijo ahora, y estamos hablando de la gente que cosecha los alimentos que llegan a nuestra mesa, estamos hablando de auxiliares de enfermería, de enfermeras, estamos hablando de médicos, porque no solamente estamos hablando de una población de 12 millones de mexicanos que se dedica a los servicios o que se dedica a la construcción, sino también profesionistas de manera muy creciente. Hay además redes familiares que han permitido el incremento de la población mexicana en este país, Estela. Qué importante precisión esta de decir ilegales o indocumentados, lo dice usted muy bien. Bueno, precisamente le quería preguntar sobre las actividades, ya nos las especificó. El presidente López Obrador les ha pedido una atención muy importante en la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. ¿Qué se está haciendo en materia consular, diplomática, etcétera? Esta fuerza migrante tan importante y creciente, que no solamente significa el aporte de remesas a México, que es de los ingresos más importantes para el país y que cerramos el año pasado con más de 50,000 millones de dólares, también sufre de abusos laborales. Y hay que decirlo, y para eso estamos los consulados. Bien dice usted, la indicación del presidente, del canciller, del embajador de México en Washington ha sido para todos los que somos y tenemos el honor de ser cónsules de México aquí, es proteger los derechos de nuestra gente aquí. Tenemos casos terribles a veces. Desgraciadamente hay círculos y mentalidades de gente que piensa que hay seres humanos que nacieron para servirle sin cobrar lo justo. Y un mensaje muy importante para nuestra comunidad y sus familias, sin importar su situación migratoria, es que los derechos laborales se respetan y deben respetarse en este país a toda costa. Hora trabajada, hora pagada. Es decir, si mi patrón no me está pagando lo debido, el sueldo acordado, no importa mi nacionalidad ni mi condición migratoria, legalmente me tiene que pagar. El mensaje de los consulados es:
acude al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos a través de una oficina, en el caso del no pago de salarios, llamada Wage and Hour Division, es decir, la oficina así se llama, División de Hora y Sueldos. Es una oficina que contacta al patrón, le dice hay una reclamación en tu contra y lo obliga a pagar lo debido sin preguntar la situación migratoria de los trabajadores. Esto es muy importante. Estados Unidos ha reconocido que mucha de su economía descansa sobre los hombros del trabajo migrante y por eso también tiene su área de respeto y de hacer valer los derechos laborales de los inmigrantes. Y para nosotros difundir este mensaje es súper importante, así que yo le agradezco esta oportunidad que me está dando en este momento. Cónsul, hay desde luego una fuerza migrante masculina, pero se ha incrementado la migración de las mujeres. ¿Cuál es el apoyo que les dan los consulados a las mujeres migrantes mexicanas allá en Estados Unidos? Bueno, todos los consulados tenemos lo que se llama la VAIM, la ventanilla de atención integral para la mujer. Esto es un servicio exclusivamente dedicado a las migrantes mujeres, algunas de las cuales son doblemente vulnerables. ¿Por qué? Porque han sido desgraciadamente víctimas de abusos, de que no les pagan el mismo sueldo respecto de los hombres, han sido víctimas de violencia o son víctimas de violencia doméstica en sus propios hogares y son más vulnerables por diversas razones. Pero efectivamente, la fuerza de trabajo aquí es cada vez mayor de las mujeres. Justamente ayer tuvimos la graduación del programa Mexicana Emprende, al que se sumaron, gracias al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en coordinación con la Universidad de Thunderbird, se sumaron centenares de mujeres mexicanas y otra vez este año va a haber el mismo programa de entrenamiento para las emprendedoras, para quienes tienen planeado poner una empresa, quienes ya tienen una empresa o quienes son exitosas en una empresa. Pero en estos 6 meses que dura el curso, se les capacita de cómo hacer un plan de negocios, de cómo progresar, de cómo empoderarlas. Una mujer empoderada es una mujer independiente. Y una mujer independiente es una mujer mucho menos vulnerable a la violencia doméstica, mucho menos vulnerable a los vaivenes que el sistema pues desgraciadamente ha tenido en contra de ellas en muchas ocasiones. Así que la misión también es empoderar a nuestras mujeres migrantes, Estela. Por último, un tema fundamental es el asunto de las remesas. Ustedes les han dado educación financiera a los migrantes para que aprovechen mejor sus recursos. Las remesas es un tema impresionante. Llevamos 8 años consecutivos de alza sin precedentes. No se veían estas cifras, bueno, no se veían nunca en la historia, pero estos incrementos desde hace más de 20 años, ¿no? Cerramos con 51,000 millones de dólares el año pasado. Un gusto de verdad hablar con usted, cónsul, y le agradezco muchísimo que nos haya dado este tiempo, maestro Rafael Vega. Muchas gracias por su interés en el importante trabajo consular de México en el mundo. Gracias, Estela. Gracias. Y bueno, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen precisamente sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Todo un tema el de los migrantes visto desde 2 perspectivas. Primero, el respeto a sus derechos humanos y laborales y por el otro lado, las remesas. Claro, fíjate que la experiencia nos dice que hay mucho temor de los migrantes en que sean detenidos si asisten al consulado o si van a trabajar y que por ser indocumentados pueden abusar de ellos. Como nos ha dicho el cónsul, hay una oficina especial para que los indocumentados puedan poner una queja en caso de que no le estén pagando lo que corresponde. Y eso es muy importante tanto para los hombres, pero también para las mujeres que son doblemente vulneradas porque por el hecho de ser mujer les pagan todavía menos. Entonces, que la gente reciba este mensaje de que pueden acudir a la oficina del trabajo, pero también pueden acudir al consulado a pedir ayuda y orientación. Sí, ocurrió también con las vacunas. A veces no se querían ir a vacunar en un principio porque pues, muchos son indocumentados, como precisaba el cónsul.
Mira, yo creo que Estados Unidos es prácticamente el único país en el mundo en donde puedes no hablar el idioma y conseguir trabajo y trabajar, etcétera. Y eso en gran medida también es por el servicio que dan los consulados en Estados Unidos. En total, México tiene 67 consulados en el mundo, pero en Estados Unidos tiene 50 más la sección consular, y eso habla de la gran necesidad que hay en Estados Unidos de mexicanos de ir por servicios al consulado, de todo tipo de servicios, desde un acta de nacimiento, de registrarse obviamente como mexicanos, de un pasaporte, de celebrar matrimonio, incluso matrimonio entre homosexuales, de actas de defunción, etcétera. Hay muchos servicios que la gente cree que por no estar regularizado, digamos, en migración, no puede recibirlos. Y que sí se pueden hacer, que lo estamos viendo de acuerdo con lo que nos decía el cónsul. Las remesas, Georgina, muy importante la aportación a la economía en ese sentido, a la economía mexicana. Importantísimo. El Banco de México las contabiliza desde 1995 y desde entonces ha ido a la alza. Las remesas son parte del sueldo que reciben los migrantes por el trabajo que realizan allá. Y envían a sus familias después de un gran esfuerzo, después de toda esta circunstancia de estar en Estados Unidos, en una circunstancia, digamos, de indocumentados. Y estas remesas son casi, fíjate, lo que es la inversión directa de España en México. Es el segundo recurso que entra a nuestro país como único recurso, no como comercio, que es tan grande después de la inversión de Estados Unidos. Así es que las remesas, la verdad, es que contribuyen de una manera importantísima a la activación de la economía y al ciclo del consumo en nuestro país. Sí, pues vamos a poner atención en lo que va a pasar este año, porque el pronóstico es que crezcan todavía más estas remesas. Y lo que hacen los países es facilitar, ¿no? De alguna manera, si bien no ellos, México, el gobierno mexicano no hace estas remesas, no las produce, digamos, porque es el trabajo de ellos, pero sí lo que pueden hacer, como nos estaba contando el cónsul, es cada vez más facilitar la llegada de esas remesas. Georgina Gagiola, muchas gracias, como siempre. Gracias, Estela. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.